La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Gilberto Guevara Niebla. Él es consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos. Le saludamos Marcela Pámenes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, gracias a ustedes. Dígame. Gilberto, bueno, pues para que comparta con el auditorio algunos pormenores de su ponencia, dilemas en la gobernanza del sistema educativo, del seminario La Reforma Educativa, Avances y Desafíos, y sobre todo centrarnos en la importancia de la participación directa de las organizaciones sociales y académicas en las decisiones educativas. Sí, exacto. Bueno, en mi intervención durante el seminario, yo hablé de dos elementos del sistema educativo que tienen que ver con el gobierno de la educación. Me referí al control burocrático de las escuelas y, en segundo lugar, al protagonismo que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ambos elementos surgieron en el siglo pasado como producto o subproducto, digamos, del sistema político que existía en el siglo pasado, de presidencialista, autoritario y de partido oficial. Si ustedes recuerdan, ese sistema, el partido oficial era un partido con pretensiones corporativas, es decir, pretendía incorporar a todas las partes, los sectores de la sociedad, y un sector que incorporó pues fue el sector de los profesores, y lo hizo a través de una organización corporativa a la cual se le dieron privilegios y facultades enormes, que fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, se configuró a lo largo del siglo XX pues un sistema educativo bajo control burocrático, es decir, la sociedad fue excluida del control y de las decisiones educativas. No obstante que en 1992 se crearon consejos de participación social en las escuelas y a nivel estatal, municipal, estatal, etcétera. En realidad, esos consejos han tenido una mera existencia virtual, no han tenido realidad en los hechos. Y eso se debe sobre todo a que por la intervención política del sindicato, a esos consejos no se les dio ninguna facultad de decisión sobre lo estrictamente educativo. Es decir, son estructuras desposeídas que no tienen facultad de decisión. En consecuencia, la sociedad prácticamente está excluida del gobierno educativo. Las asociaciones de padres de familia son débiles y a veces inexistentes, y por otro lado, las organizaciones sociales, como podrían ser academias o colegios profesionales de maestros o asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, también están excluidas. Incluso los colegios profesionales de pedagogía, de educación, de psicología, que están tan relacionados al tema educativo, también están excluidos del gobierno educativo. Es el cuadro, digamos, el cuadro que presenta el gobierno de la educación nacional. Bien, don Gilberto, usted manifestó que existen numerosas organizaciones de la sociedad civil que despliegan un activismo muy meritorio por todo el país, claro, pero que no han logrado romper la camisa de fuerza burocrática en que está encerrada la educación mexicana. Así es. Para usted, ¿cuál sería la fórmula para romper este paradigma? Sí, bueno, somos un país muy grande, muy diverso, y tenemos un sistema educativo gigantesco, ¿no? Nuestro sistema educativo tiene más de 30 millones de alumnos, tiene 2 millones de maestros, y si sumamos a los padres de familia, podríamos pensar que hay
50, 60 millones más de personas más que están involucradas en el sistema educativo. En consecuencia, pues esto es pues un gigantismo impresionante. Ahora, lograr destrabar las estructuras de control de este sistema tan grande y tan heterogéneo, tendríamos incluso que analizarlo desde el punto de vista de cada estado, ¿verdad? Hay 32 realidades educativas. Pues es algo sumamente difícil. Las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años se han multiplicado y han cumplido un papel muy saludable para la vida democrática de México. Y en materia de educación, pues no podemos presumir que han aumentado el número de organizaciones civiles que se dedican al tema educativo, y que son instituciones, organizaciones muy activas, muy dinámicas, que tienen una importante presencia en la vida pública, como es el caso de Mexicanos Primero, por ejemplo, pero podríamos hablar igualmente de otras organizaciones más. Pero efectivamente el problema de control burocrático y sindical del sector educativo es un problema también de político que se relaciona con la estabilidad del sistema educativo mismo y con la estabilidad política tal vez de todo el país. Es decir, tener un sindicato único prácticamente como el CENTE es un problema y al mismo tiempo es una virtud, porque de alguna manera es una virtud porque si bloquea por un lado la innovación educativa, por otro lado asegura ciertas bases de tranquilidad para el funcionamiento del sistema, cosa que es difícil que se dé en ausencia de esa estructura de control, ¿verdad? Por lo menos así me lo planteo yo el problema. Tal vez usted tenga otro punto de vista. Claro, estamos charlando con Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Don Gilberto, usted fue activista del Movimiento del 68, dirigente estudiantil, y desde entonces ya hablaba usted de su preocupación por la educación en nuestro país. Posterior a ello ha tenido una larga trayectoria también en materia educativa, fue subsecretario de Educación y actualmente funge como consejero de la Junta de Gobierno del INE. Sí. ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted entre la educación de los 60s y la educación actual? Bueno, mi punto de vista es que la educación, la escuela que produjo la Revolución Mexicana, tuvo una época de auge, digamos, y ese auge se dio, en mi opinión, entre 1935 y 1965. Fueron 30 años de éxitos educativos, pero a partir de 1965 hay evidencias que parecen demostrar que empezó a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque ¿se acuerda usted que en 1960 se lanzó el plan de 11 años de Torres Bodet, que pretendía ofrecerle escuela a todos los niños que estuvieran en edad de cursar la primaria? Ese fue un plan gigantesco, enorme, que hizo crecer al sistema educativo de una manera espectacular. Lo que ocurrió a partir de 1960 fue que el crecimiento del sistema se disparó de una manera impresionante. Teníamos 3 millones de alumnos en 1960, en el año 2000 ya teníamos 30 millones de alumnos. Es una cosa que yo no creo que ningún otro país haya vivido un crecimiento en tan corto plazo tan acelerado, ¿verdad? Entonces, la decadencia de nuestra educación está asociada a esa expansión. La expansión escolar trajo consigo una
baja, una disminución progresiva de las tasas y los indicadores de aprendizaje. Los niños aprendían menos y han aprendido menos a lo largo del tiempo. Lo que estamos viviendo a partir de la expansión es una crisis educativa de la cual no hemos salido. Esa es la diferencia que existe, ¿no? Los años 60 todavía probaron un poco de la buena educación que produjo la Revolución Mexicana. Después de los años 60 se produjo esta expansión y asociada a la expansión vino la decadencia de la escuela mexicana. Es decir, que el exceso de cantidad de alumnos ha influido en el decremento de la calidad de la educación. Yo creo que el problema principal estuvo en el abandono por parte de quienes dirigían la educación de los asuntos propiamente pedagógicos. Por ejemplo, formar a los maestros. Las normales estaban controladas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, fue la política la que obstaculizó el abordaje de los problemas cualitativos pedagógicos del sistema educativo, es decir, formación de profesores, planes de estudio, desarrollo de las escuelas, etcétera. Hubo un abandono de todos esos elementos. El desarrollar una cultura pedagógica, el promover la investigación educativa, el desarrollar la evaluación, que antes no existía, e incluso se hacían evaluaciones y se ocultaban al público. Es decir, la educación ha sido dirigida por gente, es duro decirlo, pero gente incompetente, gente más bien políticas. Han sido políticos los que han dirigido el sistema educativo y no pedagogos, educadores, o digamos, aunque no sean pedagogos, educadores, personas con una buena formación cultural como la tenía Jaime Torres Bodet o José Vasconcelos, y que tenían claridad de qué querían obtener del sistema educativo. En vez de eso subieron políticos, funcionarios, que probablemente han tenido escolaridad, han sido profesionales, tenían posgrados, etcétera, etcétera, pero estaban más preocupados por la política que por lo educativo. Eso es lo que nos ha hecho mucho daño. También la sociedad es culpable. Nunca es correcto hablar solo de responsabilidades del Estado o del gobierno sin mencionar a la sociedad. Hemos tenido una sociedad cada vez más negligente y de espaldas al hecho educativo. No prestan, los padres de familia, por ejemplo, prestan poca atención a lo que ocurre en las escuelas. Dejan a sus hijos en la escuela como si fueran las escuelas guarderías, porque nunca se preocupan por saber qué es lo que los niños están aprendiendo o por intervenir para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Simplemente dejan a los niños y los recogen horas después, ¿verdad? Sí, precisamente por eso le preguntaba, porque hasta los años 60 México fue líder en materia educativa en Latinoamérica, y ahora pues somos un país de reprobados y estamos en el sótano de los países de la OCDE. Finalmente, don Gilberto, quisiera plantearle a usted la pregunta que hemos venido exponiendo a lo largo de este programa y que es el tema. ¿Qué opina sobre los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? ¿Cómo evaluaría usted, haciendo un ejercicio de autocrítica, lo que ha hecho el INEE? Yo creo que el INEE era una institución de evaluación muy técnica, muy pequeña, que dependía de la SEP hasta el año 2013. El año 2013, por las reformas al artículo 3 y por las leyes que se llaman las leyes regulatorias de la educación nacional, estas leyes disponen que el instituto se convierta en una institución distinta. Es una institución con enormes facultades. Su tarea es evaluar todo el sistema educativo nacional, lo cual es una inmensidad de responsabilidad, pero también es darle a una institución una función que nunca antes se había existido, que es la función de evaluar exactamente lo que hace el sistema educativo.
identificar lo que funciona bien, lo que funciona mal, informar a la sociedad de cómo están operando los componentes, cómo se están dando los procesos, los resultados que se están obteniendo, etcétera, etcétera. En consecuencia, el INE, pues digámoslo, por decirlo así, apenas comienza a llenar el enorme campo de trabajo que la ley le ha otorgado. Y yo creo que ha sido, en ese sentido, el INE nos debe mucho a los mexicanos, es decir, le falta mucho por hacer. Eso es así evalúo yo el protagonismo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Bien, don Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contexto. Gracias a usted, muchísimas gracias. Buenos días.